La Iglesia Católica ha publicado oficialmente pautas y procedimientos para diagnosticar posesión demoníaca y realizar un exorcismo. Pero esto es solo una parte de un panorama mucho más amplio. Durante siglos ha existido un lado esotérico misterioso de la fe cristiana que no percibe a cualquier denominación del cristianismo. En cambio, exige que el individuo entregue todas las ideas sobre qué es Dios o qué podría ser el universo. Se dice que estas nociones preconcebidas son solo ídolos falsos. La verdad es más profunda y exponencialmente más intensa. Esta es la práctica del misticismo cristiano. Este enfoque de la religión supuestamente ha servido como puerta de entrada a fenómenos tanto divinos como satánicos. Las heridas de los estigmas, visiones divinas y profecías, la levitación y el éxtasis divino han sido reportados por estos seguidores. Más adelante en este ensayo, discutiré esta práctica y estos fenómenos con gran detalle. Por ahora, debo comenzar con lo que se prometió: cómo realizar un exorcismo. Antes de comenzar, realmente hay algo que debo decir. Yo mismo no soy cristiano, y este ensayo no busca evangelizar sobre la fe cristiana. Sin embargo, mis creencias personales no son realmente relevantes para la acción en cuestión, por lo que trataré las tradiciones y fenómenos místicos cristianos con un nivel de reverencia. Esto es en parte en un esfuerzo por ser respetuoso y también para evitar fatigar al espectador con la inclusión constante de lenguaje de renuncia personal. La intervención diabólica puede describirse como cualquier intrusión en la vida humana por parte de un demonio o el diablo. Un demonio es un ángel caído que ha sido expulsado del cielo por ayudar a Satanás, rebelarse contra Dios. Pero una lectura mística de la Biblia da como resultado algunas calificaciones para lo diabólico. El primer y más importante principio es que los demonios existen y pueden interactuar significativamente con los seres humanos, en formas tanto físicas como espirituales. Los místicos aceptan esto como hecho. Sin embargo, los místicos dicen que la voluntad humana solo puede ser movida de dos maneras: por Dios o por el libre albedrío del hombre. Por lo que lo máximo que pueden hacer los demonios es persuadir, que no pueden apoderarse por completo del libre albedrío de una persona, pero pueden influir muy fuertemente para ayudar en esto. Los demonios pueden realizar hazañas aparentemente milagrosas. Estas hazañas despertarán la admiración y el interés de un hombre hasta el punto de que el individuo se sentirá obligado a seguir al demonio. Sin embargo, se debe afirmar que estas hazañas no son verdaderos milagros. Aunque aparentemente son milagrosas, solo Dios puede realizar un verdadero milagro. Como lo definen los místicos, hay muchas otras cosas que los demonios simplemente no pueden hacer. Un demonio no puede, como se dijo, producir ningún fenómeno verdaderamente divino. Un demonio tampoco puede crear ninguna sustancia. El poder de la creación pertenece solo a un Dios. Un demonio no puede resucitar a los muertos, aunque puede producir la ilusión de haberlo hecho. Solo Dios puede sanar, por lo que un demonio nunca puede curar verdaderamente heridas, fracturas o lesiones. Los demonios no pueden hacer profecías verdaderas porque el diablo no sabe lo que Dios puede provocar. Ni un demonio tiene acceso al intelecto o la voluntad de un humano, por lo que no puede conocer realmente los secretos de una persona. Se dice que los demonios son notablemente inteligentes, por lo que pueden predecir los comportamientos de las personas con bastante astucia. Por lo que, dejando de lado las limitaciones, ¿qué puede hacer un demonio? Un demonio puede producir visiones tanto corporales como imaginativas. Un demonio podría falsificar el estado de éxtasis religioso en un individuo o incluso
producir la luz y el calor que muchos místicos han afirmado experimentar a través de un dios. Un demonio podría causar una enfermedad y luego curarlo virtualmente imitando el poder de curación. Esto incluye producir los estigmas, que es algo de lo que hablaremos más adelante en este video. Sin embargo, aún más peligroso que estos trucos y más relevante para el tema del exorcismo, los místicos creen en la obsesión demoníaca. La mayoría de las versiones del cristianismo creen en la tentación del diablo, que los demonios o Satanás pueden tentar a los humanos a pecar, pero los místicos creen específicamente en dos alternativas más severas: la obsesión demoníaca y la posesión demoníaca. Los textos místicos no revelan una línea dura entre la tentación y la obsesión, pero en general, la obsesión auténtica ve una actividad satánica clara, pero separada del individuo. El alma es consciente de una fuerza externa que intenta ejercer violencia sobre ella, pero el alma también mantiene la suya propia. La obsesión puede ser interna o externa. La obsesión interna afecta las facultades internas de una persona, más específicamente la imaginación. Esto puede manifestarse como una idea fija dentro del intelecto o mediante imágenes y sonidos vívidos dentro de la mente. La obsesión interna puede impartir a una persona un conjunto de deberes u objetivos que de otro modo encontrarían repugnantes. Los místicos dicen que el mejor antídoto para la obsesión interior es la oración, el desprecio de uno mismo, la confianza en Dios y el uso de los sacramentos en la iglesia. La obsesión externa se presenta más espectacularmente, pero en realidad es menos peligroso. En casos de obsesión externa, un individuo ve apariciones diabólicas en un sentido físico muy real. Estas visiones pueden ser agradables si el diablo se transforma en un ángel para engañar el alma del individuo, pero algunas visiones pueden ser más sencillas. Satanás puede aparecer en formas horribles para aterrorizar al siervo de Dios, alejándolo de su práctica. Una persona puede escuchar gritos, blasfemias o canciones diseñadas para despertar la sensualidad. En posesión externa, la persona puede percibir olores agradables o un hedor insoportable. Donde quiera que vaya, el sentido del gusto también puede verse afectado. El diablo a menudo mezcla objetos o insectos en la comida de una persona, o hace que las comidas tengan un sabor amargo y estropeado. Por último, está el sentido del tacto. Un individuo puede sentir cosas causadas por el diablo. Estos pueden ser moretones, cortes o golpes. También pueden ser caricias sensuales, agradables o abrazos cálidos. Ambos tipos de obsesión se deben a una de tres causas. La primera es que Dios le da permiso al diablo para afectar un alma, para probar la fe de ese individuo. El segundo es el orgullo del diablo. Los místicos creen que a veces el diablo no puede soportar la visión de un alma tratando de glorificar a Dios, y por eso ataca. En tercer lugar, puede deberse a una obsesión para un individuo mismo, específicamente la predisposición natural del débil. Alguien que se inclina a la melancolía, la tristeza o la ansiedad, se cree que es más susceptible a la obsesión demoníaca, más peligrosa que la mera obsesión, aunque es posesión, donde la obsesión es una serie de factores externos. Los ataques a una persona poseída es la toma total del cuerpo de una víctima por fuerzas satánicas. Los místicos reconocen que las llamadas posesiones a menudo pueden ser causadas por una crisis de salud mental y que las verdaderas posesiones son extraordinariamente raras. Pero dentro de la práctica mística hay debate sobre la existencia de posesión demoníaca. Varios casos se describen en los evangelios,
y los evangelios son la verdad última. Además, dentro de la iglesia misma, ha habido numerosos casos de esta posesión. De hecho, la iglesia ha instituido rituales oficiales de exorcismo, los cuales discutiremos momentáneamente. En una posesión, el diablo invade el cuerpo de una persona viva y mueve sus facultades y órganos como si fueran suyos. El diablo realmente reside dentro de la víctima físicamente, pero no espiritualmente. Se considera que el hombre conduce un automóvil por medios físicos. El hombre puede frenar, acelerar, pero el hombre sigue siendo, por supuesto, una entidad separada del automóvil. Tal es una posesión demoníaca. Solo Dios tiene el poder de penetrar verdaderamente en el alma de una persona, por lo que el alma de un poseído permanece libre. El propósito principal de una posesión es perturbar el alma y atraerla al pecado en una rebelión contra Dios. Dentro de la posesión diabólica hay dos periodos, el periodo de crisis y el periodo de calma. Durante los periodos de crisis, el diablo, por lo general, se revela abiertamente mediante actos, palabras, convulsiones, ataques, obscenidades o blasfemias. Durante este tiempo, las víctimas pierden la conciencia y cuando recuperan sus medios, no recuerdan lo que han dicho o hecho. Sin embargo, este no siempre es el caso. A veces los individuos son completamente conscientes durante los periodos de crisis. El Santo Padre Surín supuestamente estuvo poseído durante 12 años en el siglo XVII. Durante este tiempo, el Padre Surín escribió una carta en la que describe la sintomatología y el sentimiento de su posesión. Está ahí como otro yo, y entonces me parece que tengo dos almas, una de las cuales observa lo que hace la otra. Los dos espíritus luchan en el mismo campo de batalla, que es el cuerpo. Estoy al mismo tiempo lleno de felicidad y abrumado por un dolor que es expresado en quejas y gemidos. Según el capricho de los demonios, siento en mí el estado de condenación y lo temo. Me doy cuenta que los gritos que salen de mi boca proceden por igual de estas dos almas, y es imposible para que yo diga si es alegría o furia lo que los provoca. Durante mis ataques, mi consuelo es la oración, y a ella recurro mientras mi cuerpo rueda por el suelo y los ministros de la iglesia me hablan como a un demonio y pronuncian maldiciones. Quedan muy pocas acciones en las que soy libre. Si deseo hablar mi lengua, me catalogan de rebelde. Durante la misa me veo obligado a detenerme. De repente, en la mesa, no puedo llevarme la comida a la boca. Si me confieso, me olvido de mis pecados y sé que el diablo está dentro de mí, como en su casa, yendo y viniendo como le place. Si despierto ahí, me espera. Si rezo, distrae mis pensamientos como quiere. Cuando mi corazón está abierto a Dios, Él llena con furia su deseo, mantener una vigilia. Duermo y Él se gloria en el hecho de que es mi maestro, que yo en realidad no lo puedo negar. Durante los periodos de calma, sin embargo, no hay nada que indique la presencia del diablo. Una persona puede incluso pensar que el diablo se ha ido por completo. Sin embargo, la presencia del diablo a menudo manifiesta periodos de calma, como una extraña enfermedad crónica. Esta enfermedad resiste cualquier tipo de diagnóstico y no coincide con ninguna patología conocida, ni se ve afectada por ninguna terapéutica. La posesión diabólica no siempre es continua. El diablo esencialmente puede ir y venir cuando le plazca. Cualquier cosa que no sean sus propios deseos egoístas, por lo que no hay obligación de poseer continuamente a una víctima. Los místicos
Reconocen que existen trastornos nerviosos del tipo L, que presentan síntomas prácticamente idénticos a los de la posesión. Además, reconocen que las almas desequilibradas tienen la capacidad de simular posesión, pero la Iglesia ha emitido una serie de reglas para discernir el fraude e identificar las posesiones verdaderas. La primera de ellas es simplemente reconocer que la posesión es muy rara. Entonces, tal vez sea mejor ventilarse del lado de extremo. Precaución, la agitación, la expresión de blasfemias o incluso el horror ante las imágenes sagradas no son por sí solos prueba suficiente de posesión. Estas cosas claramente podrían proceder de una serie de causas naturales. Los siguientes son signos que permiten un cierto diagnóstico de posesión demoníaca. Hablar en un idioma desconocido y comprender a otro que habla en un idioma desconocido. Poder percibir objetos ocultos y la manifestación de poderes sobrehumanos. Cuando un individuo habla o comprende idiomas desconocidos, una persona debe tener cuidado al evaluar esto. Ha habido numerosos sucesos psicológicos de personas que hablan en idiomas que alguna vez hablaron, pero olvidaron o escucharon. Por lo que para que este síntoma sea una prueba decisiva, es necesario verificar una falta absoluta de contacto con el idioma dado. La revelación de objetos ocultos o distantes es esencialmente una forma de telepatía. Esto podría ser ver cosas a kilómetros de distancia o simplemente identificar objetos ocultos repetidamente sin falta. La manifestación de poderes puede incluir una serie de cosas. Aparentemente fuerza sobrehumana, la capacidad de volar o levitar, la capacidad de caminar sobre el techo con la cabeza completamente girada hacia el suelo. Estos son solo algunos. Si alguno de ellos está presente junto con otros indicadores de posesión diabólica, lo más probable es que una persona esté auténticamente poseída. La Iglesia dice que hay una serie de causas para la posesión, incluido el castigo por el pecado, una prueba de fe o incluso a petición de la víctima. Sin importar la causa, aunque haya una serie de remedios, el ritual romano es uno de los libros quirúrgicos oficiales de la Iglesia Católica. Contiene todos los servicios que un sacerdote o diácono puede realizar. Dentro de estas páginas, podemos encontrar varios remedios oficiales para la posesión demoníaca. El primero y más simple es tomar la Sagrada Comunión. Durante los periodos de calma, la comunión puede tener una eficacia especial para liberar a las víctimas de la posesión. Objetos bendecidos por las oraciones de la Iglesia también tienen un poder especial contra el diablo. Agua bendita, crucifijos, ese tipo de cosas pueden ayudar a expulsar al diablo de una persona. Se dice en el ritual romano que el diablo a menudo huirá con solo verlos. Una persona también puede tocar reliquias auténticas de los santos en la piel de un individuo poseído. Esto básicamente podría quemar al demonio, invocando el nombre de Jesús. También puedes obligar al diablo a huir. Dios mismo prometió este poder en el Evangelio de igual manera. El nombre de la Santa María es aterrador para el diablo. A lo largo de la historia, los santos han usado su poder sobre el diablo. Al invocar estos santos nombres y haciendo la señal de la cruz, pero cuando ninguna de estas cosas funciona, la Iglesia tiene otro medio oficial. La Iglesia Católica ha proporcionado un par de documentos que detallan cómo realizar un exorcismo. Un método se encuentra en la lengua romana. El ritual describe las reglas y los procesos de un exorcismo. El ritual romano tiene básicamente 21 requisitos para realizar un exorcismo. Estos pasos pueden seguirse con cierta discreción por parte del exorcista, pero también hay un libro llamado De exorcismos y ciertas súplicas.
libro de 84 páginas que es un documento oficial publicado por la propia Iglesia Católica, que contiene el ritual actual del exorcismo demoníaco. Fue revisado en 1614 y luego nuevamente en 1999. Se publicó una versión ligeramente actualizada en 2004 hasta 2016. Este documento está disponible en latín. Ahora existe una traducción al inglés respaldada por la Iglesia. Cualquiera de estos libros puede usarse en un exorcismo, y básicamente detallan las mismas cosas, pero el último es más profundo, por lo que me apoyaré en ese libro mientras describo el proceso de un exorcismo. Es importante mencionar que la Iglesia no permite que los exorcismos se realicen públicamente. El poder del exorcismo requiere enormes cantidades de conocimiento, virtud y discreción personal, por lo que está limitado solo a los sacerdotes que han sido designados por los obispos. Un obispo otorga el poder de exorcismo a un candidato, entregándole primero el libro de exorcismos del ritual romano. Mientras hace esto, el obispo pronuncia una frase en latín, y desde este momento, el sacerdote tiene el poder de expulsar demonios. Ahora, tiene el poder. Para el exorcista, el primer paso es verificar la autenticidad de la posesión. Un exorcista no debe creer demasiado fácilmente que un individuo está verdaderamente poseído. Una persona puede estar enferma psicológica o físicamente. También es posible que una persona simplemente se equivoca. A veces, la gente cree falsa, pero auténticamente, que las tentaciones del diablo son posesión. También hay que decir que en el caso de posesión real, el diablo puede usar sus trucos para hacer creer a alguien que el exorcismo no es una posesión. Un exorcista debe estar atento en sus investigaciones una vez que se ha verificado que una posesión es auténtica. El exorcista puede comenzar a prepararse para el ritual. Esto comienza con un periodo de oración y ayuno por parte de todas las partes involucradas en el exorcismo, si es posible. No especifica cuánto tiempo debe durar este periodo. La víctima debe orar y prácticamente la mortificación de la carne en preparación para el exorcismo. El término mortificación aquí simplemente significa negarse a sí mismo el placer físico en la forma más mansa. La mortificación se ha utilizado para describir el ayuno, la pobreza voluntaria o la abstinencia sexual. En interpretaciones más extremas, puede incluir la autoflagelación con un látigo o una espugna, que es un trozo de corcho que contiene clavos, púas o agujas de metal. El exorcismo debe, si es posible, suceder en un lugar sagrado, una iglesia o una capilla, por ejemplo. En los medios y fuentes contemporáneas, la gente a menudo describe a la víctima como sujeta por cinturones o cuerdas para evitar autolesiones demoníacas violentas. Y ciertas súplicas parecen indicar que esto es totalmente incorrecto. El libro dice que durante el exorcismo, si el individuo está violentamente perturbado, el exorcista debe dejar que la víctima lo soporte completamente. De lo contrario, sería desconfiar de Dios. Un exorcismo no debe realizarse como un espectáculo, específicamente la Iglesia lo dice. Debe realizarse de tal manera que nadie pueda considerarlo como una actividad mágica o supersticiosa. No puede haber medios o comunicación social antes, durante o después. No se permite que las personas participantes divulguen información sobre el exorcismo específico que ha tenido lugar. Sus seres queridos o personas relevantes pueden estar presentes en el ritual, pero esto queda totalmente a discreción del exorcista. Inmediatamente antes del exorcismo, el sacerdote debe recitar en privado la siguiente oración: Señor Jesucristo, palabra de Dios, el Padre y Dios de toda la creación, que diste autoridad a tus santos apóstoles para someter a los demonios en tu nombre y para hollar todo el poder del enemigo. Dios santo,
que entre tus otras maravillas se dignó mandar a poner en fuga a los demonios. Dios fuerte, por cuyo poder Satanás abatido cayó como rayo del cielo. Invoco humildemente tu santo nombre, con temor y temblor, que fortalecido por tu poder, pueda atacar con confianza al espíritu maligno, que atormenta a esta tu criatura. Porque tú vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos, y al mundo por fuego. Amén. Con todo eso, el sacerdote y la víctima están listos para comenzar el exorcismo. El sacerdote debe llegar al lugar del exorcismo en una de dos prendas, ya sea un atuendo normal o un excedente. El sacerdote también debe llevar una estola violeta. Una vez vestido, el exorcista debe estar con la víctima y pronunciar una oración a todos los presentes. Esta oración es una especie de llamado y respuesta que requiere la participación de todo el grupo. El exorcista luego rociará agua bendita sobre la víctima y los demás asistentes. Esta agua puede ser bendecida antes o después de ser utilizado aquí. El exorcista luego se arrodillará e invitará a todos los asistentes a orar y recitar algo llamado letanía de súplica. Si lo desea, luego puede recitar una serie de salmos y luego varias oraciones más que se proporcionan en exorcismos y ciertas súplicas. El sacerdote exorcista luego mostrará la Santa Cruz a la víctima, diciendo: «He aquí, la cruz del Señor se ha ido. Todos los poderes hostiles después de esto. La cruz del Señor se ha ido». El sacerdote soplará sobre el rostro de la víctima y recitará lo siguiente: «Con el aliento de tu boca, oh Señor, expulsa todos los espíritus malignos. Ordena que se vayan porque tu reino está cerca». El exorcista luego recita dos de los que la Iglesia Católica llama fórmulas sobre la víctima. La primera es la de Prea de la fórmula. Esta fórmula le habla directamente a Dios, rogando por misericordia y pidiendo al Señor que proteja a la víctima del mal. La segunda fórmula, la fórmula imperativa, le habla directamente al diablo y le implora que se aparte de la víctima. Luego, hay una serie de otras fórmulas que el exorcista puede optar por recitar si él o ella considera que son necesarios. Estos pueden aplicarse repetidos o ignorados tantas veces como sea necesario para expulsar al demonio. Según el ritual romano, un exorcismo puede durar de 1 a 4 horas. El exorcismo concluye con una entrega de «Gracias al Señor». Pero como lo he hecho, creencia en la posesión demoníaca y el exorcismo es una pequeña parte de algo más grande, de un lado más intenso de la fe cristiana, que es el misticismo cristiano. Pero el misticismo es más que este tipo de conversión sobrenatural. Es una tradición divina con lo sobrenatural y a veces extremo. Pero en esencia, puede ser una hermosa manera de abordar la idea de Dios. Sin duda, el ritual de exorcismo debe ser algo profundo, místico y poderoso, que debe declarar en el colectivo humano la fuerza de Dios sobre los mortales. Que todos somos un instrumento de lo divino, y como instrumento podemos ser usados por manos bondadosas o diabólicas. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.